Los estudiantes, en esta oportunidad vamos a compartir algunos consejos para mejorar nuestra expresión oral. Como sabemos, es muy importante que el emisor pueda llegar a transmitir el mensaje al receptor y que la intención comunicativa que quiere transmitir también sea entendida. Para esto, empezaremos hablando sobre el uso de la voz. El uso de la voz está relacionado con la dicción, la proyección, la entonación y el énfasis. Hablaremos de cada uno de estos aspectos. En cuanto a la dicción se refiere a la pronunciación clara y distinta que hay que brindar a cada uno de los sonidos de la lengua, referente a los fonemas que conforman las sílabas y las sílabas que conforman las palabras, y las palabras que conforman a su vez oraciones que construyen párrafos. En esta dicción y construcción de nuestro discurso oral encontraremos vicios, que son los errores que cometemos cuando hacemos mal uso del lenguaje. Estos se pueden dar cuando escribimos o hablamos mal o incluso cuando utilizamos palabras inadecuadas. Algunos ejemplos de estos vicios de dicción son la anfibología. La anfibología es el uso de una palabra a la cual se le da un doble sentido y por lo tanto su interpretación se hace dudosa. No se ha utilizado el término con precisión léxica. Además, tenemos el pleonasmo. El pleonasmo consiste en utilizar palabras innecesarias para expresar una idea. Utilizamos más palabras de las que son necesarias. Es decir, podemos reiterar el significado que de por sí un sustantivo ya tiene. Además, tenemos la cacofonía, que es la repetición de fonemas o la pronunciación de una palabra que al unirse con otra palabra dentro de una oración resulta molesta, inadecuada. Por ejemplo, el siseo, el uso excesivo de la S en una exposición, es un claro efecto de la cacofonía en nuestro discurso. También encontramos vulgarismos, que se da cuando alteramos el sentido semántico de las palabras. Es decir, no respetamos una vez más la precisión léxica y tampoco colocamos la palabra dentro del contexto adecuado. Tenemos las muletillas como otro vicio de dicción, que son palabras o siseos que se utilizan inadecuadamente, pretendiendo llenar vacíos que en realidad no existen y que creamos de repente por una inseguridad o un nerviosismo, como por ejemplo el ok, el este, bueno, ajá. Tenemos los barbarismos, otro ejemplo de vicios de dicción, donde pronunciamos o escribimos mal una palabra y utilizamos vocablos inadecuados. Tenemos en la imagen el ejemplo, abrido. Otros ejemplos de los vicios de dicción son los modismos, que se dan cuando empleamos palabras de una determinada lengua de forma incorrecta. Esto está relacionado con el tema del habla. Como hemos visto, el habla cambia de región en región. Tenemos diferentes modismos en la costa, en la sierra, en la selva. De igual forma, dentro de cada región, en cada comunidad, tenemos modismos propios del sector de la población.
como por ejemplo causa, chévere, choche, bacán. Tenemos también los neologismos, que consiste en utilizar palabras nuevas que aún no han sido aprobadas por la Real Academia de la Lengua Española. Otro aspecto de la voz es la proyección. Necesitamos tener un volumen de voz acorde con la distancia, las condiciones acústicas y el tamaño del lugar en donde nos encontramos. Es importante que nos aseguremos que todo nuestro público, nuestros receptores, escuchen nuestra voz para que puedan captar el mensaje de forma correcta. También tenemos la entonación. La entonación en la voz es el cambio rítmico de la altura musical que le damos a una palabra en particular para realzarla. Se manifiesta cuando hacemos acento, cuando ponemos énfasis en una palabra. También lo podemos denotar en pausas, en el ascenso, descenso o variaciones del volumen de nuestra voz. Es importante que en un discurso exista esta entonación, pues si no sería un discurso plano que no tendría ningún sobresalto y por lo tanto nuestros receptores se aburrirían o no nos prestarían atención. Algunos consejos finalizando esta clase. Primero, practicar tu lectura tonal. Lee un texto de diferentes maneras. Lee un texto con diferentes emociones, como si estuvieras molesto, como si estuvieras triste, como si estuvieras alegre, y vas a ver cómo va a variar la tonalidad de tu voz. Además, es importante que practiques el enfatizar algunas partes del texto. Para esto tienes que comprender lo que quieres expresar y tienes que apasionarte por lo que sabes y por lo que vas a brindar en tu expresión oral. Para mejorar nuestro ritmo, podemos evitar exponer demasiado rápido y tampoco ir demasiado lento. Evitar los nervios, evitar la lentitud en nuestra expresión, lo cual no quiere decir que hablaremos atropelladamente, sino que nos tomaremos el tiempo para pronunciar cada palabra. Podemos combinar tipos de oraciones enunciativas con oraciones interrogativas o con oraciones exclamativas. De igual importancia son las pausas que hacemos de acuerdo al contexto, porque queremos comunicar algo al público, reducir la monotonía o queremos hacer acento en alguna oración o palabra. Hasta aquí, chicos, algunos consejos, pautas y brindar información para poder mejorar nuestra expresión oral. Muchas gracias. Cuídense mucho, por favor, a lavarse las manos, a permanecer en casa y a obedecer. Los extraño, ya nos vemos.